Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas. En esta programación, 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, te queremos dar las gracias por todo lo que nos das. Gracias por la familia. Gracias, Señor, por este ministerio que nos permites hacer. Te pongo en tus manos a todos los que están escuchando, para que les des oídos de discípulo y a mí me des palabras de profeta, Señor. Te ruego, Señor Jesucristo, que tu palabra primero traspase mi vida y mi alma, para que así pueda darla a los demás, Señor, también, y que les traspase su alma y su vida. Envía tu Espíritu Santo para que nos des entendimiento y sabiduría. Todo esto te lo pido por la intercesión de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues continuamos con Primera de Macabeos, el capítulo 3. Lo reemplazó su hijo Judas por sobrenombre Macabeo. Sus hermanos y todos los que estaban con su padre le entregaron su apoyo y llevaron exitosamente la lucha de Israel. Expandió la fama de su pueblo, era un gigante. Cuando se ponía la coraza y tomaba sus armas para entrar en la batalla, su espada protegía el campamento de Israel. Persiguió a los renegados, buscando y condenando a la hoguera a los que le perturbaban en sus sueños. Sembró el terror entre los renegados. Los que habían transgredido la ley estaban aterrorizados, y gracias a él se logró la liberación. Les amargaba la vida a los reyes, pero sus hazañas eran motivo de alegría para Jacob. Su memoria será bendita para siempre. Recorrió las ciudades de Judá, exterminando a los impíos y apartando de Israel la cólera divina. Reunió a los que estaban perdidos y su fama alcanzó hasta los confines del mundo. Apolonio reunió a paganos y a mucha gente de Samaria para luchar contra Israel. Cuando lo supo Judas, salió a su encuentro, lo atacó y le dio muerte. Muchos cayeron heridos de muerte y los demás huyeron. Cuando se recogieron los despojos, Judas tomó para sí la espada de Apolonio. A partir de entonces la usó siempre en los combates. Serón, el general del ejército de Siria, supo que Judas había reunido en torno a él a muchos creyentes y soldados. Entonces pensó: esta es la oportunidad para hacerme célebre y para cubrirme de gloria en el reino. Voy a combatir con Judas y sus hombres que desprecian las órdenes del rey. Llegó pues con un poderoso ejército de impíos para vengarse de los hijos de Israel. Cuando se acercaba a la subida de Bet-Horón, Judas salió a su encuentro con un pequeño contingente. Al ver el ejército que avanzaba contra ellos, los hombres de Judas le dijeron: ¿cómo podremos combatir con un ejército tan grande si somos tan pocos? Además estamos sin fuerzas porque hoy no hemos comido nada. Judas le respondió: no es difícil que muchos hombres sean vencidos por unos pocos. Para el cielo da lo mismo conceder la salvación con muchos hombres o con pocos. Sepan que en la guerra la victoria no es de los más numerosos, sino que la fuerza proviene del cielo. Es el orgulloso y la impiedad que los llevan, porque quieren acabar con nosotros, con nuestras mujeres y nuestros hijos, y se apoderasen de nuestros bienes. Nosotros, en cambio, defendemos nuestras vidas y nuestras leyes, y el cielo los hará añicos ante nuestros ojos. No les teman, pues. Apenas terminó de hablar, se abalanzó sobre ellos de improviso. Serón y los hombres fueron derrotados. Los persiguieron por la bajada de Bet-Horón hasta la llanura. Murieron como 800 hombres y los demás huyeron al país de los filisteos. Comenzaron a temer a Judas y a sus hermanos, y se apoderó el pánico en todas las naciones vecinas. Su fama llegó hasta el rey y todos los pueblos comentaron las batallas de Judas.
Antíoco se enojó mucho cuando lo supo y dio orden de concentrar todas las tropas de su reino. Era un ejército formidable. Abrió sus cofres y dio a las tropas el sueldo de un año, pidiéndoles que se quedaran en pie de guerra. Luego se dio cuenta de que faltaba el dinero en sus arcas y que habían disminuido los impuestos de las provincias a causa de las divisiones y de otros problemas que él mismo había provocado al suprimir el país las leyes que existían desde siempre. Acostumbraba gastar y regalar, como no lo habían hecho los reyes que habían estado antes que él. Pero entonces tuvo miedo de que no tuviera lo suficiente para hacer frente a tantos gastos. Al verse en serias dificultades, decidió dirigirse a Persia para recaudar los impuestos de las provincias y regresar con mucho dinero. Dejó pues a Lisias, un noble de la familia real, como encargado de sus asuntos desde el Éufrates hasta la frontera con Egipto. Lisias debía cuidar de su hijo Antíoco hasta su vuelta. Le pasó la mitad de su ejército con los elefantes y le dio instrucciones sobre todo y muy especialmente sobre los habitantes de Judá y de Jerusalén. Tenía que despachar en contra de ellos a un ejército para que los aplaste, eliminar las fuerzas de Israel y el pequeño resto de Jerusalén, para que no se volviera a hablar más de esa ciudad. Después de eso instalaría extranjeros en todo el territorio y les distribuiría esas tierras. El rey tomó la otra mitad del ejército y salió de su capital de Antioquía el año 157. Atravesó el Éufrates y se adentró en las provincias de la montaña. Lisias escogió entre los amigos del rey a Ptolomeo, hijo de Dorimeneo, Nicanor y Gorgías, todos personajes influyentes. Junto con ellos envió a 40,000 soldados de infantería y 7,000 de caballería para invadir y destruir el territorio de Judá, según la orden del rey. Gorgias se puso en marcha con todo ese ejército y llegó hasta cerca de Emaús, en la llanura costera. Allí instaló su campamento. Cuando los comerciantes de la provincia se enteraron de eso, llegaron cargados de oro y plata, con muchas esposas para apresar, y se presentaron en el campamento listos para comprar prisioneros israelitas. También se le juntaron gente de Idumea y del territorio de los filisteos. Cuando Judas y sus hermanos vieron los ejércitos acampando en su territorio, se dieron cuenta de que las cosas iban muy mal. Se informaron también de que la consigna que había dado el rey, destruir totalmente a su pueblo, entonces se dirigieron unos a otros. Salvemos a nuestro pueblo de la destrucción y luchemos por nuestro pueblo y por nuestro lugar santo. Se convocó una asamblea. Ahí se prepararon para la batalla. Se oró y se imploró piedad y misericordia. Jerusalén despoblada era un desierto. Ninguno de sus hijos entraba allí, ni nadie tampoco salía. El santuario había sido pisoteado. Extranjeros vivían en la ciudadela, que se había convertido en una guardia de paganos. En Jacob se habían acabado los bailes y ya no se oía el sonido de la flauta ni de la lira. Todos se reunieron en Masfá frente a Jerusalén, porque Masfá había sido antes un lugar de oración para Israel. Ese día ayunaron, se vistieron de sacos, se echaron cenizas en su cabeza y rasgaron sus ropas. Se desenrolló el libro de la ley para hallar ahí la respuesta, las mismas que los paganos pedían a sus ídolos. Se trajeron los vestimentas de los sacerdotes, primicias y diezmos. También dieron que fuera allá los nazireos que habían terminado el tiempo de su manda. Y todos se pusieron a clamar al cielo diciendo: ¿qué haremos con esa gente? ¿A dónde los llevaremos? Tu lugar santo ha sido pisoteado y profanado. Tus sacerdotes están de duelo, humillados. Las naciones se han aliado en contra de nosotros para hacernos desaparecer. Tú conoces bien sus intenciones. ¿Cómo podremos resistirles si tú mismo no vienes a ayudarnos? Entonces tocaron las trompetas y lanzaron grandes aclamaciones. Enseguida designó Judas jefe para el pueblo, jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10. A los que estaban construyendo una casa, a los que habían casado recién o acababan de plantar una viña, y a todos los que tenían miedo les dijeron que se volvieran a su casa.
tal como lo autorizaba la ley. Después el ejército se puso en marcha y fue a acampar al sur de Emaús. Judá les dijo: cada cual tome su equipo y sean valientes. Estén listos para pelear mañana con esas naciones que se han congregado en contra de nosotros para destruirnos a nosotros y a nuestro santuario. Es mejor para nosotros morir en batalla que contemplar la destrucción de nuestro pueblo y de nuestro lugar santo. Que sea lo que el cielo quiera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, mis hermanos, vemos a Macabeo como lo estoy leyendo su historia y se me afigura en el tiempo de los caudillos. Por ejemplo, cuando estaba Sansón, Saúl, antes de Saúl, Sansón, Gedeón, perdón, por decir Gedeón, dije Saúl, a Sansón, a Gedeón, a estos hombres que tuvieron su misión dentro del pueblo de Israel de sacarlos de lo oprimido y terminaban su misión, por decirlo así. Y vemos a Judas Macabeo cómo ha ido creciendo en fama, como David, también recuerdan a David, solo que David era parte contra Saúl, pero vemos a este Macabeo, un hombre valiente. Y me gusta la parte en donde dice: para el cielo da lo mismo conceder la salvación con muchos hombres o con unos pocos. Sepan que en la guerra la victoria no es de los más numerosos, sino de las fuerzas que provienen del cielo. Mis hermanos, vemos un ejército numeroso ahorita que está a favor del aborto, a favor del LGTB. Vemos un número bastante numeroso entre los protestantes. Vemos incluso, tristemente, un número grande dentro de la iglesia que atacan a la misma iglesia. Pero no son los numerosos los que ganan, sino los que confían en el Señor. No tengamos miedo, aunque todo esto parece que va ganando, al final el que gana es Dios. A veces tiende uno a predicar un poco firme, tajante, fuerte, pero hoy es un tiempo de hablar con esperanza, como podemos ver aquí en este libro o en este capítulo. Que no importa lo que se nos venga encima, tenemos a Dios de nuestro lado. Y todo lo que sucede es para el bien de los que aman a Dios. Otro punto que había visto es cómo cuando van a pelear les dice Macabeo: salvemos a nuestro pueblo de la destrucción, por nuestro pueblo y por nuestro lugar santo. Se invocó una asamblea ahí, se prepararon para la batalla, se oró y se imploró por piedad y misericordia. Toda batalla que tenemos necesita comenzar con oración, ojalá con ayuno, y siempre pidiendo la misericordia de Dios. El otro punto que me gustó es donde dice que se desenrolló el libro de la ley para hallar ahí respuesta. Mis hermanos, la palabra de Dios tiene todas las respuestas que necesitamos para todas las necesidades de la vida. Siempre apeguémonos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un GPS que nos va guiando en el camino, nos va dando la luz. La palabra de Dios es todo lo que necesitamos para conocer la voluntad de Dios. Y ahorita, mientras decía que la palabra de Dios es el GPS, más bien quisiera reajustar este pensamiento. Yo diría que la palabra de Dios es el camino y la iglesia es el GPS que nos enseña a navegar el camino. Por eso siempre hagámoslo con la luz de la iglesia, con la luz de la doctrina católica. El Espíritu Santo nos va guiando, el Espíritu Santo nos ilumina, pero el Espíritu Santo siempre permanece dentro de la iglesia. Y la Biblia es el camino, por decirlo así. Sabemos que el camino es Cristo, pero me refiero a lo que entorna esta lectura que estamos leyendo.
Y la otra parte que estaba meditando es cuando Macabeo les dice, no se preocupen, ellos vienen a pelear con arrogancia y con orgullo. Nosotros venimos para salvar nuestras vidas. Hay un punto muy delicado. Aquí en Estados Unidos, siempre lo he dicho, han sabido hacer muy buena propaganda para que nunca les falten soldados de guerra. Y siempre han hecho una manera muy astuta de cómo han presentado el Army y todo eso. Voy a dar un pensamiento personal. Yo a mis hijos desde ya les he estado metiendo en la cabeza que nosotros no vamos a servir ningún, o bueno, en este caso ellos, que ellos no se vayan a meter en nada de eso, ni Army, ni Navy, ni nada. No me importa todo lo que les prometan, porque yo mis hijos se los quiero entregar a Cristo y los quiero para el ejército de Cristo. Que si van a morir por una causa, sea por la causa de Cristo. Podemos ver las guerras de ahora, nada tienen que ver con la libertad. Eso les han lavado el coco a la gente, les han lavado el cerebro. Las últimas guerras que han habido han sido específicamente por poder y nada más. Así que hay una gran diferencia entre pelear para salvar nuestras familias y pelear para adquirir más poder. Por ejemplo, si viniera y me dicen mis hijos, entonces es malo pelear en guerra, y les digo, depende. Si en esa guerra vienen a invadirnos a nosotros. Yo no sé todos los detalles de cómo está bien la guerra de Rusia y Ucrania, pero por ejemplo, ese es un ejemplo muy claro. Los que están peleando a favor de Rusia, no puede haber una bendición ahí. Al menos por lo que me ha tocado ver. Porque ellos van a invadir. Pero los que están peleando a favor de Ucrania, o sea, se defienden de Rusia, entonces sí a dar la vida. Pero no por un país, no por un poder, sino por nuestras familias, como decía aquí, por nuestros lugares santos, por nuestras familias. Porque viene otro país a invadirnos, entonces podemos pelear. Pero no ha habido guerras en Estados Unidos donde entren a nuestro territorio y tengamos que defender nuestras familias, sino que ha sido Estados Unidos que va e invade a otros países. Esas guerras no pueden ser santas. Yo no le hallo sentido a un cristiano irse a una entidad gubernamental o militar en Estados Unidos, porque nada tiene que ver con nuestra libertad. Nos han lavado el coco que es para defender nuestra libertad, pero en realidad nadie ha venido a atacarnos. Ha sido Estados Unidos que va a invadir otros países. Entonces, algo muy personal, vuelvo a repetirlo, pero ayer hablábamos de nuestros hijos. Entreguemos a nuestros hijos a Cristo, no a un país, no a un gobierno. Pero si llegase la situación de que vienen a invadirnos, literalmente a invadirnos, entonces sí, muramos en la raya, pero no de la manera que lo hacen ahora. Dios me los bendiga, un fuerte abrazo, la paz del Señor.